It's double what we did last year. Now you know what's going to happen. The more gold I find, the more you take. That's insane. Well, Tony Beats, el rey del Klondike, ha construido un imperio a base de agallas, determinación y, por supuesto, oro. Pero ahora, una noticia impactante sobre la fortuna que ha dejado tras de sí ha dejado a su familia llorando y a sus admiradores totalmente incrédulos. ¿Qué opina? ¿La fortuna de Tony fue mayor o menor de lo esperado? Comente uno si cree que era más rico de lo que la gente suponía, o dos si cree que las cifras eran exageradas. Entonces, ¿qué decía exactamente el testamento de Tony, y por qué dejó a su familia tan conmovida? Sumerjámonos de lleno. La riqueza de Tony Beats. Tony Beats es una persona a la que algunos admiran, mientras que otros son incapaces de comprender del todo. Este pionero no era el típico minero con una batea y un sueño, sino que convirtió la tierra en dólares y el Yukón en su reino del oro, además de ser reconocible por la película La Quimera del Oro. El conocido hombre de negocios causó revuelo por sus audaces ambiciones, su presencia más grande que la vida y esa voz imposible de pasar por alto. Sin embargo, lo que está llamando la atención en estos momentos no es su típica actitud provocadora, se trata de algo más profundo, una decisión que ha cogido por sorpresa a su familia y a sus fans. La riqueza que deja tras de sí no es simplemente metal deslumbrante, sino un legado que ha emocionado a su familia y ha hecho creer a su público que es realmente extraordinario. Los acontecimientos que se avecinan no solo tienen que ver con la riqueza, tienen el potencial de alterarlo todo sobre Tony Beats. Imaginemos a un joven de los Países Bajos que apenas acaba de salir de la adolescencia y decide dejar atrás todo lo que le era familiar, valiéndose únicamente de su valentía y determinación. A los 18 años, este futuro multimillonario del oro emprendió su viaje, que comenzó en Canadá, un país famoso por sus inviernos rigurosos y sus difíciles condiciones. El descubrimiento de oro no fue el principio de su viaje. Como medio de subsistencia, aceptó cualquier trabajo que encontraba, desde ordeñar vacas hasta trabajar en la construcción. Trabajos que enseñan carácter pero no garantizan el éxito económico. No fue hasta que oyó historias sobre los yacimientos auríferos de la provincia de Yukón cuando algo encajó en su cabeza. Debido a ese sueño, se encontró en Dawson City, que es precisamente uno de los escenarios más duros que uno pueda imaginar. Dawson City no solo está rodeada de un paisaje impresionante, sino que también es el corazón del país del oro, donde el clima amargo y las condiciones implacables suponen una lucha para cualquier persona. Sin embargo, este resuelto holandés no se rindió a la derrota. En el transcurso de su empleo en una empresa minera, adquirió valiosos talentos como el manejo de equipos pesados, la capacidad de soportar duros inviernos y la habilidad para descubrir oro oculto bajo capas de tierra. Esta fue la forma más rápida de alcanzar el éxito. A mediados de la década de 1980, tomó una decisión valiente y compró su primera mina, llamada Paradise Hill. Además de recursos económicos, se necesitaba un impulso implacable. Mientras otros se atrincheraban en la esperanza, él tenía una perspectiva más expansiva. Sin embargo, no se conformaba con un trozo del pastel, sino que deseaba la panadería entera. Entró en posesión de reclamaciones adicionales, rehabilitó dragas que habían sido abandonadas y las transformó en máquinas que generaban beneficios. Estos enormes vijimes no eran meras antigüedades, sino que resultaron esenciales en el proceso de desenterrar fortunas que habían quedado sepultadas bajo toneladas de tierra, cuando otros no veían más que promesas. Este prospector supo ver potencial donde otros no veían nada. A lo largo de los años, no solo amasó una fortuna, sino que se forjó un estatus legendario. Por otra parte, ganar conlleva la carga de dejar un legado. Durante el tiempo que su marido se enfrentó a los problemas que presentaba el Yukón, su esposa, Minnie, ha sido una compañera fiable que lo ha unido todo. Sus hijos, Kevin, Mónica y Mac, crecieron en un entorno en el que asumir riesgos y cosechar recompensas iban de la mano. Vieron en la resistencia de sus padres una fuente de inspiración. En todo momento, Kevin, el mayor, ha estado muy cerca de la acción. Empezó a trabajar junto a su padre a una edad temprana, en la que era responsable de manejar maquinaria y soportar largas y frías jornadas. Empezó a asumir funciones de liderazgo a medida que crecía, y trabajó duro para cumplir con esas enormes responsabilidades. Intentar estar a la altura de las elevadas expectativas del patriarca de la familia no es tarea fácil. En La Quimera del Oro hay prácticamente poca tolerancia al error porque las cámaras graban constantemente todo lo que ocurre. Con su energía única, su carácter fuerte, su independencia y su capacidad para expresar lo que piensa,
Mónica es un activo valioso. Se ha hecho un hueco en la industria minera. A pesar de que admira el estilo de liderazgo de su padre, está ansiosa por forjar su propio camino. Es posible que el futuro de la dinastía pase por lograr un equilibrio entre innovación y tradición, siempre que sean capaces de establecer puntos en común. Mike, el hermano mayor, más reservado, participa desde hace muchos años, pero mantiene un perfil más bajo, aunque es más reservado. Su función es bastante importante. A pesar de que Kevin y Mónica se hacen notar más, la presencia constante de Mike garantiza que todo funcione bien, como en el caso de sus hermanos. Tiene la obligación de estar a la altura de un patrimonio que se estableció desde los cimientos. Ser miembro de una familia tan conocida no consiste únicamente en adquirir fortuna y ganar notoriedad. Supera las luchas familiares. Cuando se trata de popularidad y comodidad financiera, el clan Beats lo tiene todo, pero también viene acompañado de su buena dosis de dificultades. Cada discusión, malentendido y dificultad se amplifica cuando sale a la luz pública. Cuando la altísima reputación de su predecesor proyecta una larga sombra, la siguiente generación lucha continuamente por determinar si es capaz o no de estar a la altura de esa reputación. En la historia de la familia ha habido momentos difíciles. El abuelo recibió una cuantiosa multa por gestionar una draga no autorizada, algo que destaca como uno de los incidentes más significativos. La sanción no solo supuso una carga económica, sino que también sirvió para recordar que incluso los iconos pueden no estar a la altura de las expectativas. Aunque la familia pudo reunirse y encontrar una salida, el suceso dejó un efecto indeleble en ellos. Además de lo que se muestra en la película, ha habido pérdidas personales y tensiones que han estado ahí durante mucho tiempo. A pesar de los retos, el orgullo sigue siendo un componente esencial de la narrativa familiar. Un solo hombre no construyó el imperio por sí solo, sino que ha sido un esfuerzo de colaboración desde el principio. Varios factores han contribuido a hacer realidad las ambiciones, entre ellos el apoyo inquebrantable de muchos, el liderazgo ascendente de Kevin, las ideas audaces de Mónica y la fiabilidad de Mike. Ahora que el pionero que lo empezó todo empieza a dar un paso atrás, la pregunta más importante que hay que responder es si la siguiente generación será capaz de mantener vivo el sueño. Buscar oro es algo más que excavar con la esperanza de encontrar un tesoro. La estrategia, el momento oportuno y la asunción de riesgos calculados son componentes necesarios. Una combinación de determinación tenaz, decisiones astutas y una pizca de buena fortuna condujeron al enorme éxito del pionero. Ahora es responsabilidad de sus herederos llevar esa luz adelante. No solo heredan una empresa, sino también un concepto formado por la tenacidad y el deseo. En esta coyuntura está en juego algo más que el oro. Trata de la familia y de encontrar la manera de trabajar juntos a pesar de que cada uno es diferente. A medida que los hijos de los Beats asumen tareas más importantes, dejan de ser considerados niños. Son líderes que se las ingenian para conmemorar el legado de su predecesor y, al mismo tiempo, dejar su propio sello. Toda gran historia comienza en un entorno mundano, pero entonces ocurre algo que lo transforma todo por completo. Una chispa repentina. El café y los sueños se juntan. El día es típico, de esos en los que nada destaca realmente del resto de la jornada. Aquella acogedora cafetería, con su reconocible aroma a comida frita y café preparado, era su mundo a diario. La camarera, que no era más que otra cara joven que trabajaba duro para terminar su turno, llevaba realizando este trabajo el tiempo suficiente como para estar familiarizada con la rutina. Nada fuera de lo común, los mismos clientes, y nada especial, ¿verdad? Ahora, ese no es el día. Ahora es Tony. No se le podía pasar por alto, aunque no era especialmente ruidoso ni llamativo, rudo y curtido. Parecía el tipo de persona a la que la vida le había deparado muchos retos, pero que se limitaba a ignorar. Estaba claro que no era nativo de la zona, sino un turista de paso, seguramente de camino a un lugar importante o a ninguna parte. Sin hacer aspavientos, se sentó tranquilamente, hizo su pedido y esperó su cena, sin desviarse de su rutina habitual. Saludó al invitado con una sonrisa amable, entabló alguna charla ociosa y no hizo nada fuera de lo común. Por favor, reponle el café. Por supuesto, pregúntale si necesita algo más. Su percepción de él era que no era más que otro cliente, y para cuando terminara su turno, ya se habría olvidado de él. Sin embargo, el viajero no era una persona anónima. La nota de un viajero y su impacto en una trabajadora de un café. Iba a suceder que él dejaría tras de sí algo que ella nunca olvidaría. En el momento en que se levantó para partir, no se limitó a pagar el dinero y marcharse.
garabateó una nota en la parte inferior del cheque, que dejó atrás. Al principio, no era consciente de ello, cuando debería haber estado limpiando las mesas y preparándose para el siguiente grupo de clientes. Estaba demasiado ocupada. Finalmente recogió la cuenta, pero había algo en ella que la hizo detenerse un momento. Cuando centró su mirada en la nota, todo lo demás pareció pasar a un segundo plano durante un instante. Lo que estaba escrito en la página era algo más que simples palabras. Era un mensaje que la golpeó en lo más profundo de su ser. El viajero había escrito algo sencillo, nada artístico ni extravagante, y sin embargo conllevaba un peso que ella no había previsto experimentar. Además, esa nota llevaba adjunta una propina tan generosa que casi no parecía real. Para asegurarse de que no estaba soñando, la leyó una vez más mientras sus manos temblaban ligeramente. En la nota ponía que su actuación estaba siendo brillante, o algo por el estilo. Sin embargo, a ella le parecía un salvavidas, aunque fuera sencillo. Para ella era sencillo tener sentimientos de invisibilidad mientras trabajaba a diario en esa cafetería, como si nada de lo que hiciera fuera realmente significativo. Por otro lado, aquí estaba esta persona inesperada, alguien a quien nunca volvería a ver, informándole de que se fijaban en ella y de que las acciones que realizaba tenían importancia. Por otro lado, no se trataba del dinero. Seamos sinceros, el dinero no marcaba la diferencia. Se trataba de querer ser vista y tener la sensación de que era importante. No colgó la nota en ningún sitio ni la enmarcó. En su lugar, lo guardó en la cartera. Un pequeño y discreto recordatorio que podía sacar siempre que lo necesitara en los momentos difíciles. Además, había un gran número de ellos. Había veces en que el café estaba abarrotado de clientes también irritables, y ella tenía la impresión de que no hacía más que cumplir con su deber. En esos momentos, sacaba ese mensaje. Lo leía con calma y experimentaba una sensación de mayor fortaleza. Poseer esta arma secreta contra la monotonía de la vida cotidiana era como poseer un arma secreta. Mientras esto ocurría, lo más probable es que el vagabundo no le diera importancia. Es posible que no lo considerara más que un acto de generosidad al azar, algo que hizo sin esperar recibir nada a cambio. Sin ser consciente de hasta qué punto había alterado el curso del día de alguien, lo más probable es que siguiera adelante y continuara su viaje. Posiblemente esa sea su vida. En situaciones como esta, eso es lo que ocurre. Te sorprenderán cuando menos te lo esperes. Para el vagabundo, no era más que una muestra de agradecimiento. Para ella, fue un momento decisivo en su vida. Una chispa que se encendió en lo más profundo de su ser. Algo que no había experimentado en mucho tiempo. Ni dejó de trabajar de repente al día siguiente. Ni de repente tenía todas las respuestas a los problemas más importantes de la vida. En cambio, algo cambió. Empezó a tener una nueva perspectiva de la situación, a tener fe en que quizás, solo posiblemente, los resultados que deseaba no estaban tan lejos de su alcance como parecía. Los cambios en su rutina no se produjeron de la noche a la mañana. Siguió sonriendo a los clientes, sin importarle si le devolvían la sonrisa o no. Seguía levantándose temprano. Seguía preparando una cantidad ilimitada de café y seguía sonriendo a los clientes. Por otro lado, después de un tiempo, empezó a comportarse con un aire de seguridad reservada, una conciencia de su propósito que no había estado presente en el pasado. Empezó a ahorrar dinero mientras reflexionaba sobre las cosas que realmente deseaba hacer con su vida. El acto de escribir, que le había gustado hacer cuando era más joven pero que había abandonado en algún momento de su vida. Fue algo que retomó de un viejo diario y empezó a hacerlo de nuevo. Con el paso del tiempo, empezó a soñar de nuevo. No se trataba de las grandes e inalcanzables ambiciones que tenía cuando era joven, sino de los objetivos prácticos y alcanzables en los que podía trabajar. Todo podía remontarse a ese momento en el tiempo. Una sola nota de una persona desconocida que reconoció en ella algo que no había visto en sí misma en mucho tiempo. El comedor, en cambio, no ha cambiado nada. Cada día, los mismos clientes habituales pedían las mismas comidas en las mismas cabinas, que estaban desgastadas. Pero ella tenía una impresión diferente. Había evolucionado más allá de ser simplemente un lugar donde trabajaba. En un lugar así, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Con unas pocas palabras de amabilidad y un poco de caridad, un completo desconocido podría entrar y transformar completamente tu vida. El invitado siguió su camino, probablemente ajeno al efecto dominó que acababa de desencadenar. Pero la belleza de este tipo de momentos reside en su fugacidad. En otras ocasiones, las acciones más pequeñas pueden tener las influencias más significativas.
Las personas responsables del cambio ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo. Con eso, la vida continuó. Siguió trabajando, siguió soñando y, de vez en cuando, sacaba la nota y recordaba aquel día. Me sirvió de oportuno recordatorio. La amabilidad es importante, que incluso en los momentos más difíciles, hay personas en el mundo que reconocen tu valiosa presencia. Y eso es algo que hay que conservar. Hacía más de 5 años que había empezado a trabajar en aquel restaurante, el tiempo suficiente para familiarizarse con las peculiaridades de todos y cada uno de los habituales que entraban en el establecimiento. En la sala había un señor mayor al que siempre se encontraba sentado junto a la ventana, leyendo el periódico y dando sorbos a su café solo. Además, había una pareja joven que entraba todos los viernes por la noche, riendo y tomando un batido entre ellos. La cafetería no era glamurosa, pero tenía mucho corazón. Era un lugar donde la gente iba a sentirse cómoda y a gusto. Alejarse del ajetreado ritmo del mundo exterior durante un breve periodo de tiempo, antes de recibir la visita del desconocido, había empezado a tener la impresión de que su vida era incapaz de avanzar. Todos los días tenía la misma sensación, mezclándose con la siguiente sin ninguna emoción o cambio de contenido o apariencia. A menudo se preguntaba si eso era lo único que existía. Si tuviera que pasar el resto de su vida limpiando mesas y sirviendo café, sería feliz. Y no es que no disfrutara con su trabajo, lo hacía. Por otro lado, nunca dejó de tener esa sensación persistente de que la habían puesto en este mundo para algo más. Hay algo más significativo. Durante sus primeros años, albergaba aspiraciones de dedicarse a la escritura. Solía dedicar mucho tiempo a escribir historias y poemas en cuadernos, imaginando un futuro en el que sus palabras influirían en la vida de los demás. Sin embargo, a medida que crecía, la vida comenzó a desarrollarse. El alquiler no siempre lo pagaban los sueños, y había facturas que pagar. Los cuadernos ya pueden guardarse. La realidad de la situación, que era la exigencia de unos ingresos constantes, sustituyó a la aspiración de convertirse en escritora. No fue solo esa nota la que sirvió para recordarle su valor. Aquellos sueños a los que antes se había aferrado volvieron a su mente gracias a ella. Gracias a ello recibió el impulso que necesitaba para volver a creer en sí misma. Se acostumbró a dedicar un rato al día a escribir, aunque solo fuera unos minutos antes de acostarse. Aunque no era mucho, fue un buen comienzo. Más de 5 años en un restaurante. Con cada palabra que escribía, experimentaba una sensación de parecido con la persona que había sido en el pasado. En la cafetería, los demás empleados también notaron la transformación que se había producido en ella. Parecía más luminosa y concentrada. Exudaba una vitalidad fresca, una chispa que no había estado presente desde el principio de su existencia. Aunque sus compañeros de trabajo no eran conscientes de la nota, pudieron percibir que algo había cambiado para mejor. Los habituales también fueron capaces de reconocerlo. La gente que la rodeaba comentaba lo radiante que era su sonrisa y cómo parecía tener un poco más de energía. Por supuesto, la calidad de vida no mejoró de inmediato. Todavía había días difíciles, momentos en los que se sentía ahogada o insegura de quién era. Pero ahora tenía algo a lo que aferrarse, algo que le proporcionaba la motivación para continuar. Aquella nota era algo más que una hoja de papel. Era un recordatorio de las formas en que la bondad aún podía encontrarse en el mundo, así como de su potencial. Con el tiempo, empezó a dar pequeños pasos hacia sus objetivos. Empezó a participar en un grupo local de escritura, donde pudo conocer a otras personas que compartían su entusiasmo por la palabra escrita. Participó en algunos concursos de escritura, no porque tuviera expectativas de ganar, sino más bien porque era una experiencia satisfactoria exponerse una vez más. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que tal vez sus sueños no eran tan descabellados como había pensado anteriormente. Mientras esto ocurría, el viajero continuaba con su vida, probablemente ajeno a la influencia que había creado. No tenía ni idea de que, con su aparentemente insignificante acto de compasión, había encendido algo dentro de ella, algo que se desarrollaría y prosperaría en el transcurso de los meses y años siguientes. Pero no importaba, lo importante era que había hecho un esfuerzo por ser amable, por mirar a alguien y hacerle saber que era una parte importante de su vida. Cuando todo parece estar en orden, Tony y su tripulación son puestos a prueba de una forma nunca vista. El viaje de Tony y su equipo. Riquezas que llevan enterradas muchos años o incluso milenios. Aunque Tony pueda mostrar ocasionalmente cierta generosidad, no se puede negar el hecho de que el buscador se centra en una sola cosa, el oro. Esto es algo que no se puede malinterpretar.
cuando se trata de extraer la cosa brillante de la tierra, es implacable en su búsqueda de la misma, y está constantemente empujando a sus trabajadores a los límites de sus habilidades y capacidades. Sin embargo, es de la opinión de que un montón de tierra es algo más que tierra, es un tesoro potencial que espera ser encontrado. Con esta mentalidad, el veterano sigue empeñado en la búsqueda de los glory holes, también llamados jackpot sites, porque son lugares donde tiende a acumularse el oro. Piense en ello. Antiguos ríos que llevaban miles de años fluyendo generaban cascadas y, cuando caían, arrastraban consigo trozos de oro. Estas cascadas se llevaban consigo trozos de oro. El contacto repetitivo del agua sobre la tierra de abajo tuvo como consecuencia potencial la formación de pozas profundas. Como el oro pesado se hundía y depositaba en el fondo de estas pozas, estas se convirtieron en las trampas perfectas para el valioso metal. Con el tiempo, los ríos se fueron secando, dejando tras de sí concentradas riquezas auríferas que se ocultaban bajo gruesas capas de arcilla endurecida por el paso del tiempo. Es factible que el minero acabe de encontrar uno de los yacimientos más lucrativos que jamás haya explotado, siempre que su intuición sea correcta. Este sería el caso si la intuición del minero funcionara. Cuando escuche el término glory hole, debería pensar en un lugar que es el sueño de cualquier minero, un lugar que tiene la capacidad de generar cientos de onzas de oro de una sola vez. Los buscadores de tesoros no se andan con tonterías cuando dicen que están buscando un tesoro. Se juega mucho en este caso. Según sus cálculos, es posible que un agujero de este tamaño produzca 2.000 o incluso 5.000 onzas de oro. Teniendo en cuenta lo que está en juego, se trata de una cantidad increíble. Teniendo en cuenta la posibilidad de que consigan ganar ese tipo de premio gordo, será una victoria significativa para toda la organización. El proceso se basa en la utilización de maquinaria pesada, y el trommel es una pieza clave del rompecabezas que se está montando. Esta enorme máquina, de unos 40 pies de longitud, gira para separar las rocas sin valor de la tierra rica en oro. Todo el artilugio está sujeto por gruesos anillos y cuñas de metal, y funciona haciendo girar un gran barril mientras está en marcha con el fin de cumplir sus funciones. Su cuerpo acabará agotándose de tanto girar. Aparecen grietas en las soldaduras, los elementos del metal empiezan a descomponerse y, finalmente, todo empieza a romperse. Las piezas de metal se deterioran con el tiempo. En cuanto se rompe uno de los anillos de rodadura, lo que hace que el cañón se incline ligeramente hacia abajo, es el primer indicio de que hay un problema. A pesar de que pueda no parecer un problema importante, la precisión es de suma importancia en el negocio de la minería. Habrá una rotación desigual si no hay un barril suelto, y cuando hay una rotación desigual, la recuperación de oro tendrá menos éxito. En caso de no poder encontrar una solución al problema, se verán obligados a desconectar el trommel, lo que también provocaría el cese de toda la operación. Fiebre del oro, una temporada de luchas y triunfos. Kevin, el hijo del buscador de oro y mecánico principal, asume la carga de gestionar la situación desde un punto de vista directivo. Tiene claro que no va a ser una respuesta sencilla en absoluto, como resultado de años de desgaste. La mayor parte de las soldaduras están en mal estado, y alrededor del 80% de las cuñas están permanentemente rotas o completamente desgastadas. Cada cuña está completamente desgastada o permanentemente fracturada. Los anillos de rodadura primarios tienen una grieta que los atraviesa por completo, además de algunos otros puntos que empiezan a mostrar signos de grave deterioro. Uno de los anillos tiene una grieta que lo atraviesa por completo. Kevin opina que, para realizar la operación, necesitarán la ayuda de al menos 4 o 5 soldadores expertos. Sin embargo, esto tiene truco. La reparación llevaría un tiempo desmesurado aunque dispusieran de un número suficiente de soldadores. Y no disponen de un número suficiente de soldadores. No están en condiciones de sacar provecho del hecho de que el tiempo se acaba porque la conclusión de la temporada está cada vez más cerca. Tras realizar una investigación en profundidad de la situación, Kevin llega a la difícil conclusión: para que puedan dar por concluida la temporada, tendrán que poner el trommel a descansar y centrarse en ocuparse de una última limpieza. Para apagar un trommel no basta con accionar un interruptor. No es tan sencillo. Lo primero es lo primero, hay que bajar con cuidado el enorme barril hasta el suelo. Este es el reto más importante. Si lo dejan caer demasiado rápido, corren el riesgo de causar mucho más daño del que ya han causado. Mientras todos observan, Kevin se encarga de dirigir al equipo durante el proceso, para asegurarse de que el barril está firmemente plantado en el suelo. Lo bajan suavemente a lo largo de varios centímetros. Ahora que tienen más tiempo, tendrán más posibilidades de investigar los daños.
A raíz de lo que observan, se demuestra que las preocupaciones más importantes de Kevin estaban justificadas. Además de que la mayoría de las soldaduras están rotas o completamente destruidas, también hay varias cuñas que solo están unidas por un hilo. En caso de que intentaran seguir trabajando en el tromel, sería solo cuestión de tiempo que se rompiera algo sustancial, lo que podría causar muchos más daños. Está muy claro que arreglar el tromel será una tarea ingente, por lo que habrá que posponerla hasta la próxima temporada, debido a que el tromel no está disponible. La única esperanza que tienen los mineros veteranos es que el Glory Hole les proporcione una cantidad adecuada de oro para compensar el tiempo que han perdido. Prepararse para realizar una última limpieza es la actividad actual del grupo. Para alcanzar su objetivo de 5.000 onzas de la temporada, tienen una oportunidad más, y esta es la última disponible. Si logran cumplir su objetivo, será un triunfo importante para ellos. En caso contrario, será un final decepcionante para una temporada llena de retos. Este es el último paso del proceso de limpieza. Con sumo cuidado, la tripulación explora la Tierra con la esperanza de encontrar oro suficiente para completar su misión. A pesar de que es un proceso tedioso y largo, son conscientes de que es su última oportunidad. Mientras siguen trabajando, es posible percibir la tensión que se respira en el ambiente. Es algo que todos saben. El pesaje ha llegado por fin, después de lo que parece una eternidad. Para que el prospector cumpla su objetivo, necesita tener un mínimo de 400 onzas de oro después de haberlas recogido. Este paquete contiene un total de 10, 20, 30 y 50 onzas de líquido. Las cifras siguen creciendo, lo que es señal de que empieza a haber esperanza. Cuando han alcanzado las 600 onzas de material, no es ningún secreto que han sido los afortunados ganadores de la lotería. 694 onzas representan una suma muy superior al $1.000.000. El avezado minero no solo logra su objetivo con ese botín, sino que además lo consigue con creces. La cantidad de 5.295 onzas que se han recogido durante la temporada ha establecido un nuevo récord por la cantidad de agua que se ha hecho. $9 millones es la asombrosa cantidad que se cree que vale el oro. Es una victoria que el equipo se ha ganado a base de mucho trabajo y dedicación. Un producto que ha sido la culminación de varias semanas de esfuerzo extenuante para la espalda, errores mecánicos y apuestas de alto riesgo asumidas por el individuo. A pesar de todos los retos y problemas a los que se enfrentaron, lograron sacar adelante una temporada exitosa. En el negocio de la minería se demostró una vez más que hay situaciones en las que asumir un riesgo considerable puede dar lugar a un importante rendimiento de la inversión. A pesar de las expectativas de todos, el agujero de la gloria produjo unos resultados excepcionalmente impresionantes. Por el momento, pueden enorgullecerse de un trabajo bien hecho, a pesar de que el tromel requerirá inicialmente reparaciones importantes antes de que puedan continuar las operaciones mineras. Johnny Beats construyó un imperio como ningún otro, pero la forma en que se gestionó su fortuna cogió a todo el mundo desprevenido. ¿Crees que su legado perdurará a través de su familia? Haznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado esta inmersión, no dejes de darle a me gusta, suscribirte y pulsar el botón de notificación para recibir más historias sobre tus leyendas favoritas de la fiebre del oro.